mesa es energía. El tema de la energía desde hace años ha estado en el centro de discusión aquí en la base, siendo un lugar justamente turístico. Hay una alta contaminación, afectación de la salud pública, etc. Habiendo al mismo tiempo, suponiendo que es un emporio Baja California para las energías renovables, particularmente la solar, la eólica y la geotermia, llama la atención que no haya nada de esto. Las propuestas que hay oficiales son una extensión del sistema actual convencional, nada más cambiando a gas, con el agravante de que es muy caro traer gas y quién sabe cuánto trae. Entonces, este es un tema interesante. ¿Por qué no más energía renovable limpia? Sobre esto vamos a hablar. Me permito presentar un colega de ustedes conocido, Alfredo Bermúdez, que va a hablar sobre el tema de la situación de generación de electricidad, la red, etc. El doctor José Luis Hernández va a hablar sobre educación y capacitación en esta área. Vamos a tener otro tema sobre la generación distribuida y vamos a tener un tema de un caso interesante, aunque económicamente no muy interesante, pero técnicamente interesante, que es el caso de la isla Hierro en las Islas Canarias. Y en total, cada uno más o menos va a tener 20 minutos para hacer la presentación del tema. Eso quiere decir 80 minutos en total. Tenemos 40 minutos para preguntas, discusión, etc. Lo mismo al final quisiera intervenir para amarrar unos puntos. Entonces, si no hay inconveniente, empezamos. Presento a Alfredo, que va a empezar. El doctor Alfredo Bermúdez es investigador de esta universidad y él va a presentar un diagnóstico de la generación de Baja California. Por favor. Hola, buenas tardes. Afortunadamente veo muchas caras conocidas, pero también algunas no tan familiares. Yo he querido abrir esta mesa con un poco de contexto de la situación local. Tenemos un panel de expertos muy interesantes que nos pueden hablar de muchas cosas, pero entre ellas comentar sobre la situación que tenemos aquí, tanto de las partes técnicas como de las partes de formación de recursos humanos. Y bueno, mi breve intervención he titulado Baja California Sur, la oportunidad perfecta. Donde voy a hablar del uso de la energía en Baja California Sur, me voy a concentrar en la parte de electricidad. Voy a tocar muy rápidamente la cuestión de energías renovables y hacer pues una lista también de puntos que funcionan como oportunidad para el aprovechamiento de otras formas y otros esquemas de energía en Baja California Sur. ¿Pueden cerrar el cuadro de la esquina?
este asunto del recuadro de la esquina, lo que quiero presentar aquí es cómo se usa la energía en Baja California Sur, en particular la energía de combustibles fósiles. Como uso final es la energía que utilizamos nosotros al final de la cadena. 3/4 partes de esa energía se utilizan para el transporte en Baja California Sur. Es enorme esta contribución al uso de la energía en México. Para poner en contexto, es un poquito menos de la mitad del uso de la energía final, y a nivel mundial es todavía menos la energía que se destina al transporte. Aquí en el estado, como el 20%, 19% del uso final de la energía es electricidad para diversos usos, y les pongo allá en la esquina superior derecha para qué se usa esa electricidad. Muy significativo es que el ejecutivo del Instituto de Investigaciones Eléctricas, la institución más importante de investigación. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad la honrosa distinción de trabajar con ustedes, particularmente a los que vienen a escuchar al doctor Bermúdez. Les pido que no se vayan todavía, porque va a poder hablar. Y quisiera también explicar que, haciendo un poco de campaña de la universidad, yo ofrecí preparar el tema del almacenaje, el criterio de selección de almacenaje para impulsar el uso masivo de las fuentes alternas de energía, que es un tema bastante sofisticado, porque tiene que ver no nada más con la frecuencia de las fluctuaciones en el abasto de energía, sea proveniente de sistemas solares o de viento, sino que tiene mucho que ver con estabilidades de la red eléctrica. Yo creo que esta red eléctrica aislada de la Baja Sur tiene que ser modelada, y tiene que ser modelada con mucha precisión para tener confianza en un modelo, para que yo le pueda preguntar qué pasaría si hago tal cosa, que yo tenga confianza de que la respuesta del modelo es satisfactoria, es confiable, antes de que yo me ponga a hacer un gasoducto de aquí hasta Texas o un cable de proyección submarina de corriente directa no sé dónde, en la península y probablemente en Estados Unidos, pero que no quiere llevar hasta enero. El caso es que todas esas cosas hay que analizarlas, y cuando yo digo estabilidad de la red, cuando hablo yo de la estabilidad, particularmente de la frecuencia, estoy hablando de algo que en México no estamos haciendo bien. En Estados Unidos, que es nuestro cliente predilecto para la exportación de energía limpia, la frecuencia es 60 ciclos más o menos casi cero. En México es 60 ciclos más o menos bastante. O sea, eso da por resultado que las máquinas se queman, que los transformadores explotan, pasan muchas cosas. La frecuencia es un indicador de mucha importancia, y no quisiera confundir mi plática con una descripción de los problemas técnicos asociados a los armónicos y a los problemas que resultan de electrónica de frecuencia, que sigue siendo efectivo. Gracias. Por un lado, yo creo que de lo que he escuchado durante el día de hoy, anoche un poco para procesar de las elecciones correspondientes a este congreso, el tema del que estamos hablando, del desarrollo integral, en particular en el Estado, no es un tema técnico, es un tema fundamentalmente social. O sea, yo podría contender con muchos de los problemas que dije de la falta de estabilidad de la red eléctrica si tuviera mucho dinero, o si pudiera conseguir que se justifique la inversión en esos problemas. Pues es un problema social, pero hay otro tipo de problemas que es probablemente más importante, que es el problema del desarrollo del mercado. Imagínense que llegáramos a tener una sociedad en la cual, como pasa en algunas partes muy avanzadas del mundo, le diéramos un valor diferenciado a la energía que proviene de las fuentes renovables y aquella que viene de las fuentes convencionales. O mejor todavía, que desarrolláramos el mercado eléctrico asociado a las fuentes limpias de energía, que en el orden de importancia que tienen estos planes en este estado son la energía solar, la energía del viento, la energía del mar, que es mucho más importante, y la energía geotérmica. Y son extraordinariamente interesantes, porque las dos últimas pueden ser lo que llamamos los electricistas de generación firme, o sea,
puede predecirse con mucha confianza cuánto vamos a estar produciendo, a diferencia de la solar y la eólica. Y eso es muy atractivo. Esto vale mucho dinero. Yo quisiera que aquí se entendiera y pudiéramos producir a los jóvenes que van a ayudarnos a medir y valorar en la península de Baja California Sur, primero, pues en el resto del mundo, la importancia de entender la claridad de estos problemas. Lo que tenemos aquí que vale mucho dinero, más del sol, el viento, el mar, la geotermia, son los jóvenes, ustedes que están interesados en este tema. Pero créanme que, a diferencia de lo que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, que hacíamos equipo y lo probábamos, lo que hay que hacer ahora es asegurarse de que están funcionando y de que funcionan bien. Mucho del trabajo que hacíamos antes de medir la operación de un aparato, ahora lo podemos hacer a distancia. Yo lo hice aquí en Liverpool, cuando pusimos el primer calentador solar de agua. Resulta que gastaban una fortuna en calentar el agua, y esta es la tradición de la empresa. Es una empresa netamente mexicana, que tiene 165 años en México. Pocas empresas tienen esa estabilidad en la familia. Y esta es una empresa que tiene la costumbre de lavar los platos del comedor y preparar la comida con agua caliente desde hace más de 150 años. Entonces lo que ponen es un calentador de gas gigantesco, allí está todo el agua que se necesita, y así lo abastecen por compañías. Eso cuesta muchísimo dinero. Uno de los accionistas decidió poner, aprovechando el sol, un gran sistema de calentamiento solar. Entonces empezaron a tener muchos problemas con la operación. Empezaron a tener muchas dificultades porque de repente no funcionaba 3 o 4 días seguidos el calentador solar. Y alguien, porque yo tenía mucha confianza, me decía: es que los calentadores solares no sirven. ¿Cómo que no? Si llevan 3 días sin funcionar. Entonces íbamos, ya ni le había bajado el switch. Entonces digo: es que es un mínimo de conocimiento técnico para saber que está el switch arriba, ¿no? Y eso se dice fácil. En el caso de la empresa que yo digo, que es muy seria, no tenía una persona y no la pueden pagar. Entonces lo que hicimos fue muy sencillo, porque tú la paguen ustedes, y desde luego del doctor Bermúdez, hicimos un modelo matemático que representaba cómo funcionaría en condiciones normales el calentador solar, tomando en cuenta todas las variables de entrada, que son la radiación solar, el viento, la temperatura del agua fría cuando entra, la hora del día, por ejemplo, y cuáles son las variables de salida, la cantidad de agua caliente que está entregando, esas cosas. Entonces el modelo matemático simula cómo funciona el calentador de agua, y ese modelo compara con mediciones muy puntuales, son muy sencillas de hacer. Ustedes compran un aparatito así que cuesta como $20, se lo ponen en un tubo y le mandan la señal por internet. Entonces están ustedes muy a gusto en su hamaca, ahí en el hotel Pedro Español, y están viendo las informaciones. Más todavía, cuando el modelo es suficientemente confiable y ya le agarré la onda, o sea, ya tengo suficiente confianza para ver dónde están las cosas, pues se apaga el switch. Así las temperaturas se hacen constantes en 18 grados centígrados. Entonces, el agua caliente es fácil quitar la diferencia entre 18 grados y 65 grados centígrados. Pero lo que yo quiero es que me diga en momentos tempranos cuando están habiendo diferencias. Entonces, la historia es larga. Se desarrolló una empresa que se llama Fusión, una empresa mexicana que emplea bastantes ingenieros jóvenes que se dedican a hacer lo que llamamos telegestión. Ahora lo hacen para monitorear la eficiencia del alumbrado público en lugares como municipios como Garza García en Nuevo León, Monterrey, lo hacen en León, según entiendo, lo hacen por todo el país. Entonces, el modelo matemático se va ajustando con las medidas reales y uno no tiene más que estar con su teléfono celular completamente recargado, de preferencia en posición de vibrar, esperando que haya una anomalía. Y cuando hay una anomalía, con el teléfono, le habla a la ciudad correspondiente, al pancho correspondiente, si el pancho debe ver si ya le bajaron el switch. Vale muchísimo dinero. Consideren ustedes que cada kilowattora cuesta más de $1. Entonces un aparato de esos que puede estar entregándole a la empresa probablemente que será 100, 150 kilowattoras por hora, o 160 carteles de toda la República, es una falla en esa que no queremos. Para eso necesitamos gente capaz e imaginativa, gente que sepa los conocimientos básicos de lo que yo ya dije, meteorología, desde luego la parte matemática, que no tenga miedo a los modelos matemáticos. Hay un modelo matemático muy bonito que dice A es igual a B más C, pero que sepa programarlo, que sepa leer los resultados, ese tipo de cosas. Pero no quieres aprender cosas nuevas.
presentarlos en la pantalla, pero al mismo tiempo tenga sensibilidad. Lo que yo creo que es muy importante es algo que no se enseña en la escuela, pero que se aprende en la vida, que es el sentido común educado. Yo creo que esto lo podemos hacer aquí porque el día de hoy tenemos dos ventajas en México. Un gobierno que va a la mitad del camino y que ya se dio cuenta de lo que yo estoy diciendo. Yo tengo que hablar muy bien de mi gobierno porque me deja de escribir sus discursos, no que tiene que estar mal el discurso. Y una de las cosas que se dice es el elemento fundamental del desarrollo de la educación y el elemento fundamental del desarrollo sustentable es la educación de los jóvenes universitarios mexicanos. Es una formación que es en parte en la escuela y en parte en la vida real, haciendo las cosas de defensa, que son aquellas que permiten transferir el conocimiento a la aplicación práctica y que generan riqueza. Y la riqueza se mide de dos formas, con la creación de empleos y con el pago de los impuestos. Y eso es facilísimo de medir, mucho más fácil que medir temperaturas. Entonces yo creo que estamos en este estado, una posición privilegiada de avanzar en esa dirección, de hacer la procuración de un desarrollo sustentable integral con base en el conocimiento privilegiado de los jóvenes universitarios y profesores. Y al mismo tiempo incorporar a la universidad en este tema de la creación de expertos. Ya para terminar les diré que la ley en cuestión habla de que en el día 2018 se deben formar 135,000 nuevos técnicos en todos los niveles en esto que acabo de decir, desde el que sabe distinguir el switching arriba del switching abajo, hasta aquel que sabe hacer el programa de cómputo y sabe supervisar que las empresas de operación y servicio lo están haciendo. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad única. Vuelvo a decir algo que ya mencioné. Esta es la única parte del país que podría ser modelada matemáticamente de manera confiable en el corto plazo. Las otras partes del país no tenemos esperanza de cuándo tenerlo, porque quienes tienen la información creen que tienen información correcta, pero no quieren compartirla. ¿Ustedes saben por qué? Por miedo. Por miedo de que llegue un Alfredo Bermúdez y le diga esa medición está mal. Y eso es miedo baboso, porque me gustaron a mí que las cosas están mal. Aquí en algún lado del estado, un poco más al norte de donde estamos, yo me encontré hace muchos años, cuando estábamos haciendo las primeras evaluaciones del sistema del recurso solar disponible en tierra, que se utilizaba un aparato muy bonito que se llama biómetro, que era una esfera de cristal muy bonita y muy atractiva. La esfera de cristal siempre da como ganas de acariciar. Detrás de la esfera de cristal se ponía una tira de papel. Entonces, cuando el sol brillaba con intensidad, la tira de papel se quemaba, y cuando no, pues no. Entonces, se guardaba todos los días una tira de papel quemado y el técnico en cuestión registraba cuántas horas había de sol y todo aquello. Y nos encontramos un cuate que bien es una de las grandes experiencias que tiene aquí en la periodismo, que decía, no, mire, cuando se trata de medir, nosotros nos llevamos el gato al agua. Dije, ¿cómo es eso? No, dice, mire, como de repente no puedo venir porque tengo que ir a ver alguna cosa en la familia y eso, pues entonces, pues yo me voy adelantando. O sea, yo con el cigarro le voy quemando. Ya cuando tengo la heredera le voy cambiando, porque me acuerdo, pero no me falta una sola. Entonces, esa es la información que tenemos casi seguro. Y lo que yo creo que tenemos que reflexionar es quién va a decidir cuál es la información que queremos, cómo la vamos a decidir, cómo la vamos a incorporar en nuestros modelos. Y esto requiere de la formación de profesionales que ahorita no existen, no son como nosotros. Tienen una característica mayor. Termino diciendo que ese profesional debe adquirir dos destrezas adicionales. Una muy simple que ya de alguna manera te mencioné, que son las que están relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades. O sea, nuestro profesional debe saber que no está trabajando para una máquina, sino para una sociedad que de repente se irrita. Se irrita de repente por cosas que en el pasado no se irritó. Y yo pongo como ejemplo, perdonen ustedes que sea yo trabajadero, la tragedia de Ayotzinapa. Nadie se había dado cuenta de que ahí la gente se mataba por cientos todos los años. Y un buen día, alguien mataba a alguien querido o le desaparecieron a alguien querido, y esta es una tragedia que ha llegado hasta el mismísimo Vaticano. ¿Quién quiere para cuándo? Y estamos a pena de la integración de la Suprema Corte de Justicia de los países. Los aspectos sociales están determinando la vida política de México.
y con ellos se está concluyendo el tema con las reflexiones ambientales. Fíjense que tenemos una cantidad tremenda de gente obesa. Tenemos un montón de niños obesos de menos de un año de edad. Ese es un récord mundial. Estos niños no tienen expectativa de vida muy saludable y muy larga, porque en muchas partes de este país, poquitas en el estado, el agua es tan mala y tan escasa que es más barato comprar Coca-Cola, y las madres complementan la leche del pecho con una Coca-Cola. Esto es lo que está pasando en el país de ustedes, y eso puede resolverse si hacemos buen uso, en primer lugar, de las nuevas tecnologías que están a la venta en China. Son muy divertidas, son muy accesibles y que sin duda marcarán el desarrollo económico y social de un país. Pero por otro lado, si sacamos ventaja de la mejor característica que tenemos en México, que son gentes jóvenes que no tienen correr la suerte de los 43 y de los chicanos. Muchas gracias. La próxima presentación va a ser del doctor Adrián Fernández. El doctor Fernández, es biólogo con maestría en tecnología ambiental del Colegio Imperial de Ciencias, Tecnología y Medicina de Londres, Inglaterra, y tiene un doctorado en Ciencias Ambientales en la misma institución. Doctor para el sector público y privado, premios de la Organización Mundial de Salud y las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Desde 95, el doctor Fernández ocupó a los cargos en el INE político. Desde febrero de 2011, el doctor Fernández se retiró de su cargo como presidente del INE, convirtiéndose en consultor senior de la Fundación Fireworks en San Francisco, con la tarea principal de ayudar a diseñar y establecer la Fundación de América Latina para el Cambio Climático y la sede en la Ciudad de México. En la actualidad es comisionado de la Comisión de Agricultura Sustentable y Cambio Climático del programa conjunto con el consorcio International Research Center, etcétera. Ya hemos hablado muchos tipos. Adelante. Gracias. Una disculpa, nunca hay tiempo de revisar qué es lo que mandan los colaboradores de uno con el currículum. Parece que lo mandó mi mamá. Gracias, alumnas, por la amable introducción. Yo quisiera, antes de empezar mi presentación, sinceramente agradecer a los organizadores y felicitarlos por este muy oportuno, muy interesante y de altísimo nivel congreso internacional. Yo creo que la calidad de los expositores lo dice todo. Para quienes venimos de fuera, de otras partes del país, y estoy seguro para compañeros que vienen del extranjero, es un privilegio estar acá con ustedes en esta parte tan fascinante de México y donde se tienen tantas posibilidades. Yo voy a hablar, voy a hacerles una presentación muy breve. Mi intención, ante todo, es estimular un poco el pensamiento, la discusión posterior y mostrar el seguimiento a la lista que ya Alfredo mencionaba, subrayar las tremendas oportunidades que en materia ambiental, climática, de energía, de sustentabilidad se tiene en La Paz en particular y en general en el estado de Baja California Sur. Quisiera, de manera introductoria, decir dos cosas. Primero, agradecer realmente el nombre que debe estar anotado ahí, es el colega Daniel Chacón, que está sentado conmigo porque tengo el privilegio de trabajar y por cuestiones azarosas del programa yo fui invitado y aquí estoy echándole a perder. Voy a hacer mi mejor trabajo por compartirles algunos datos fundamentales de una propuesta que él ha tenido un papel muy importante en liderazgo. La segunda cosa que quiero hacer a manera introductoria es que si por un momento pensamos con una visión, digamos, de arriba hacia abajo, top-down, y pensamos otra vez en estos argumentos, en esta situación crítica que vive el planeta del cambio climático, de impactos demostrados de este clima cambiante que se empiezan a dar con mayor intensidad, frecuencia, año con año. Pero por otro lado vemos lo que se requiere hacer a nivel planetario y cuáles son las oportunidades.
yo diría, y créanme que no voy a cualquier lugar y digo el mismo mensaje y nada más de cambio la ciudad, de que la paz es un no. La paz de verdad ofrece, como aquí Alfredo nos adelantaba, para el terreno de las energías renovables y muy especialmente para plantearnos el reto de la optimización, la convivencia y el manejo, digamos, óptimo de las energías fósiles y cómo podemos ir a una transición para ir asimilando la mayor cantidad de energías renovables en el tiempo más corto, siempre y cuando los beneficios sociales, económicos sean los correctos. Aquí nadie debería plantear escenarios en donde se requieran inversiones descomunales de recursos que no se van a recuperar. Nadie debiera plantear escenarios donde se va a poner en riesgo la generación de energía, el acceso a la misma y mucho menos una estabilidad a largo plazo de los precios que permita al final un bienestar social. Son los argumentos contrarios los que deben ser los asuntos fundamentales de cualquier propuesta, pero sí quiero señalar de manera muy importante, y si el único mensaje que al final se queda de lo que yo aquí el día de hoy será que México, en mi opinión, tiene la gran oportunidad, tiene la obligación, diría yo, de empezar a capitalizar de manera acelerada esas grandes oportunidades que están apareciendo gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, a la disminución acelerada de los precios de algunas de ellas y otra vez en ciudades como La Paz, donde, como vamos a ver, se tiene una serie de características únicas en México. Creo, insisto, que tenemos una obligación como país de capitalizar y cerrar esa brecha entre el potencial de lo que podemos hacer para nuestra conveniencia y lo que estamos haciendo. Y un asunto muy importante que quiero insistir es la velocidad del cambio. Si nosotros nos transportamos en el tiempo y regresamos a este auditorio dentro de 10 años, les puedo garantizar que en Baja California Sur y en el resto del país ya será una cuestión común encontrar proyectos de energías renovables de diferentes tipos. Ese no es el punto ni es el reto. El reto es cómo logramos acelerar al máximo, insisto, dentro de los límites que nos plantea la tecnología disponible y confiable a precios razonables y en un balance cuyos beneficios económicos y sobre todo sociales son convenientes para el país. No más que eso, pero no menos que eso. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver aquí, insisto, un planteamiento esquemático que se va a refinar con todos los detalles, pero que aquí mi colega Daniel Chacón ya ha recopilado algunos datos factuales sobre el contexto de La Paz, para que ojalá al ver esta información se queden estimulados para decir, vamos adelante. Es muy importante también señalar, con las leyes que teníamos antes, reglamentos, instituciones, cultura y burocracia histórica, en este caso en el sector de energía, y podría yo pensar en otros sectores, las cosas no iban a funcionar. Yo quiero pensar, y estoy seguro, que se empiezan a tomar pasos muy importantes, primero con algunos elementos de la reforma legal a la energía, vendrán los reglamentos, pero donde tendremos los retos más grandes es en cuestiones menos tangibles, pero igualmente importantes. Transformación de las instituciones, de las inercias de pensamiento, de la burocracia y de la corrupción. Tenemos que cambiar todo eso para que entonces, con este andamiaje legal y regulatorio en el que se está avanzando de manera muy importante, terminemos con los acabados del nuevo edificio y podamos pasar, como se decía esta mañana, de la planeación a la implementación y pasar de las escalas pequeñas y piloto y anecdóticas demostrativas a empezar a escalar donde ya estén las condiciones adecuadas, pero insisto, construyendo nuevas instituciones, preparándonos tecnológicamente y salvando todo tipo de barreras que hoy tenemos, barreras a las cuales se han enfrentado todos los países del mundo que están queriendo transformar la manera como se genera y se usa la energía. Y México debiera enfrentar esos desafíos para ir encontrando soluciones adecuadas con los tiempos y formas que le convengan.
Bien, vamos adelante, por favor. Bien, muy rápidamente, cada país es diferente. Algo que comentábamos antes de la sesión con Helmut y que él señalaba con mucha razón, es que uno de los desafíos más grandes que tenemos para escalar la participación de energías renovables, que normalmente son intermitentes, la mayor parte de ellas, en una red del sistema eléctrico, es precisamente cómo manejar la intermitencia, qué cosas tenemos que hacer en cuanto a expansión de la red, en cuanto a modernización, en cuanto a pronósticos, en cuanto a muchísimas cosas que no se necesitaban antes con esquemas de uso de tecnologías fósiles, pero que vamos a tener que hacer. Y digo esto porque lo que ya está ocurriendo es una revolución. Los costos de la generación fotovoltaica están bajando aceleradamente y continuarán bajando. Hay una serie de países que están resultando emblemáticos, ya sea porque están en la práctica instalando a gran escala paneles fotovoltaicos para generar electricidad, y otros más, déjenme tomar el caso de la India, que están teniendo pronunciamientos, posicionamientos políticos muy importantes, con promesas de instalar 100 gigawatts de energía solar 2022, que déjenme decir es una cosa casi con cinismo, pero con reconocimiento y admiración para la India. Yo siempre he sido partidario, y sé responsablemente, en mis 20 años de funcionario público en el pasado, de ponernos metas que sean metas que impliquen un esfuerzo, que estén adelante de nosotros, que nos vayamos moviendo hacia allá. Quizás a veces no nos vamos a cumplir, tampoco hay que poner cosas totalmente fuera de la realidad, pero si no vamos moviendo la barra como el atleta, y si lo que hacemos es aplicarnos nuestras actuales limitaciones institucionales, culturales, tecnológicas, es decir, no se va a poder, como ha ocurrido en tantos y tantos casos y temas en el país. Por ejemplo, normatividad para eficiencia de vehículos, históricamente normatividad para bajar las emisiones contaminantes de vehículos. Siempre o con frecuencia perdíamos la batalla y llegábamos tarde, porque decíamos no se va a poder, porque va a haber impedimentos culturales, va a haber intereses políticos, va a pasar algo. No, yo diría, con responsabilidad pongámonos una meta de mejoría realista, pero pongámosla. No estemos sustentando y validando la parálisis, la inercia, y como dice el business as usual, vamos a aventar la pelota para adelante y corramos por ella, responsablemente, con conocimiento de causa, con seriedad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, en las decisiones, con participación social. Pero vamos para adelante, no nos quedemos cerrados ni sentados. Bien, entonces hay una revolución que está ocurriendo, la que sigue. Y por cierto, la que sigue, y por cierto, hay que decirlo también, mucho de lo que vimos antes, que empieza a haber una penetración importante de energía solar y también de energía eólica en muchas geografías alrededor del mundo, en muchos casos es porque resulta negocio. La mayoría de esos esfuerzos, nadie se hermana de la calidad y nadie quiere tirar el dinero. En muchos casos son inversionistas privados que ven oportunidades de negocio y que piden a los gobiernos certidumbre, que piden un piso plano para hacer negocios, que piden transparencia, que piden agilidad en los trámites, que piden que no haya corrupción. Es todo lo que se pide, reglas claras para invertir con certidumbre. Está ocurriendo, y en México claro que va a ocurrir. Depende de todos nosotros. Bien, el esquema que les voy a presentar, ya no voy a apurar, es que en el caso de La Paz, como ya se ha mencionado, lo dijo Alfredo, tenemos aquí las tarifas más altas del país, o unas de ellas, porque generalmente se da aquí en una isla energética. Es sumamente costoso. Ese punto de arranque inicial, en donde es una situación desfavorable, es costoso, se tiene que aplicar altísimos subsidios, se convierte, como decía Jordi esta mañana, el exalcalde de Barcelona, en una oportunidad. Cuando uno está, y va a parecer broma, tan mal, no es difícil mejorar. Hay grandes oportunidades. Si hay un río de dinero, como se decía, que de una u otra manera se empieza a canalizar, o se tiene que canalizar para subsidiar las tarifas, independientemente de lo enredado que somos en el gobierno, que
que las tarifas de electricidad de quienes viven en La Paz no sean tan altas. Bueno, partiendo de ese punto hay una gran oportunidad y de eso se trata este esquema que se va a refinar. Altas tarifas, altos costos de generación. Para que se la prenda, pues para el otro lado. Ahí. Y bien, el esquema en términos muy rápidos es que se está planteando un esquema en donde, por un lado, es necesario conseguir algún recurso que arranque este esquema para dar una parte proporcional, minoritaria, déjenme llamarle un bono solar, un bono, una participación, una contribución que ayude a apoyar el hecho de que hoy todavía las tecnologías fotovoltaicas, a pesar de que sus precios vienen bajando rápidamente, son relativamente caras, especialmente en un hogar pequeño, en un hogar donde no es de una familia de alto ingreso. Si no hay una componente de, ya no de subsidios, sino una contribución, una parte con un bono, no se puede avanzar. Por otro lado, también se puede, con la instalación que se va a dar, que vamos a ver, no solo generarse la electricidad que se va a consumir en ese hogar, sino también convertirse, como su nombre sugiere, en generador distribuido. Va a haber muchos sitios, muchas casas, miles de ellos, cerca de 40,000 es el estimado que se puede hacer en La Paz en transcurso de 6, 7, 8 años. Poco a poco, gradualmente, aprendiendo y desarrollando lo que sea necesario para hacerlo bien. Pero se puede manejar esta cuestión y se puede demostrar a las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Energía que, en efecto, podrán ir saliendo del subsidio un número creciente de hogares que se convierten en generadores. Y después de 2 o 3 años donde se le inyecta un recurso que tendrá que conseguirse, ya veremos después en dónde, empezamos rápidamente la parte virtuosa del esquema, donde más y más que tienen techos solares instalados empiezan a convertirse en generadores y, muy importante, los vamos sacando del subsidio. Bien, no lo voy a detener mucho. Esto refleja un poco el que se puede instalar en algunos escenarios iniciales que se han hecho una capacidad un poco mayor que la que típicamente consume un hogar, una casa también típica aquí en La Paz. Está una parte de la capacidad que se va a instalar es provista por el bono, la otra con financiamiento blando. Una parte importantísima: ningún participante en un esquema de esta naturaleza va a pagar más en su recibo de electricidad, y al participar empezarán gradualmente a pagar menos. Ese es un principio no solo de equidad, de justicia, sino político también, para hacer viable el esquema. Bien, aquí lo importante, si ven las dos curvas, una que va hacia abajo y una hacia arriba, simplemente lo que se va cruzando es que con el tiempo va bajando el subsidio porque van entrando más y más hogares que generan su propia electricidad y que ya no hay que subsidiarles electricidad cara. Y por otro lado, va disminuyéndose, va bajando el subsidio y va incrementándose la generación también. Entonces vamos incrementando en la mezcla energética de la ciudad la generación. Muy importante, por supuesto, déjenme enfatizar que tenemos que hacer inversiones, análisis técnicos para que la red de distribución que se tiene sea optimizada, sea modernizada y se exploren aquellas oportunidades, opciones que vayan apareciendo, que sean factibles, incluso de almacenamiento, de combinación con generación base de electricidad, para que no pongamos en riesgo el sistema. Entonces, estas cosas implican desafíos que son superables y que se tienen que atender con responsabilidad. Ya estoy terminando. Para adelante, voy a terminar rápido. Bueno, son ejemplos de cómo va cambiando el incremento en la instalación. Me voy a la última lámina. Un poco quería retomar aquí lo que Alfredo ya había mencionado. De todo el país, no hay ningún lugar, ninguna otra ciudad que tenga las condiciones actuales que tiene La Paz, Baja California Sur. Ya lo decíamos, es una isla energética, caro generar electricidad, pero tenemos enormes recursos renovables, en particular el sol. Las tecnologías vienen bajando de costo
tenemos la oportunidad de atacar, atender múltiples objetivos sociales y que México, a través de la paz, se convierta en un ejemplo a nivel mundial. Yo diría primero donde demostremos que ya dejamos de ser de llaverito o del intento, sino que demostramos que sumamos capacidades y voluntades para hacer realidad esto, y se puede establecer con el paso, con el ritmo responsable que sea necesario, pero se puede mover hacia adelante. Hay inversionistas privados, hay inversionistas y también fondos internacionales que ven con mucho interés este esquema, y que si sumamos las voluntades, las responsabilidades de las autoridades de las diferentes instituciones, estoy seguro que esto se puede convertir en una realidad. Por último, también lo mencionaban al principio Helmut, Alfredo y otros, es importante que se empiece a analizar esto a fondo y con urgencia, para evitar que quedemos atrapados en el llamado lock-in de decisiones de inversión en infraestructura que son muy costosas. Por ejemplo, no debería, en mi opinión, de ser la única solución para el largo plazo, de manera indefinida para la paz, solamente incrementar la capacidad de generación a través del gas natural. ¿Por qué no mejor buscamos un esquema óptimo de una mezcla razonable en donde, por supuesto, que el gas natural va a un papel fundamental, pero también hay oportunidades en el sector transporte y, por supuesto, en sectores industriales y en otros más? Entonces, busquemos un esquema optimizado donde convivan de la mejor manera posible el gas natural con las energías renovables, y que de esa manera podamos llegar juntos hacia el esquema que sea de mayor sustentabilidad para esta comunidad. Gracias por escucharme y gracias por la invitación, Manuel. El siguiente va a ser el ingeniero Francisco Luis Martínez, el ingeniero de telecomunicación, el ingeniero Camilo Canales Puerto. Tiene experiencia de 20 años trabajando con una oficina que desarrolló el proyecto en España, de la oficina de ingeniería de España. Tienen ustedes toda la parte de México. Y es responsable del área de centro abiertas. Yo creo que ahí lo dejamos. Gracias a la organización de este interesante congreso por la dedicación y por haberme puesto en contacto con la altura de los neofastas que hemos tenido hasta ahora. Lo que quería presentar es una organización llevada a cabo por Moridón, que es la empresa para el trabajo, que se instaló y que está funcionando hoy en día en una de las Islas Canarias, en concreto en la Isla del Hierro, que es la más pequeñita. Como mencionaba antes, el interés económico es reducido porque la isla es pequeña, tiene alrededor de unos 10.000 habitantes, 1.000, algo parecido, pero el interés técnico de la solución y algunas características que recomendaremos creo que es muy importante. Por eso las ganas de presentar esto y de tratar de alinearlo con el caso de La Paz, que estaba a punto de decir, en la isla de Baja California Sur, porque efectivamente es una mesa de energía, estamos en una isla. Por favor, pueden ir pasando. Para tratar de evitar que se me aburra el auditorio,
lo que se planteó en la Isla del Hierro fue un sistema de generación completamente autónomo, basado 100% en energía renovable y con la estabilidad, pero con la estabilidad temporal, no con la estabilidad de la que hablaba el doctor, se refería más bien a calidad de la energía y tal, sino con estabilidad a lo largo de las 24 horas del día. El sol tiene unos ciclos bastante predecibles, el viento algo menos, y los usuarios nada predecibles. Los usuarios por la noche no consumen mucho. Pero sí todo el mundo espera que el enchufar un aparato a la red aquello funcione. Entonces, el objetivo de lo que vamos a ver ahora era, basado en fuentes renovables que no son por su naturaleza uniformes, diseñar un sistema que sí lo fuera y que no dependiera en ninguna medida de ninguna fuente que no fuera renovable, nada de combustible fósil, nada que no fuera, como verán ahora, energía eólica e hidroeléctrica. A ver si ahora esto funciona. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy. Eso que vemos ahí arriba a la izquierda es la isla del Hierro. De las 7 islas que forman las Islas Canarias, que son un archipiélago que pertenece políticamente a España, pero que está en la costa poniente de África, norponiente de África, pues ahí hay un grupo de 7 islas. Esta es la más pequeñita de ellas, ¿no? Alrededor de 11.000 habitantes, como vemos ahí. Tenía una demanda energética que estaba por encima de los 35 GWh anuales, y a esta demanda se atendía con una central convencional movida con combustible diésel, ¿no? Con lo cual, pues, altamente contaminante, en fin, con los efectos negativos que no hace falta explicar. Presentaba unas tasas anuales acumuladas de crecimiento de la energía cercanas al 8%, en unos 3-5 años se estabilizaron más bien en el 4%, pero estaba creciendo el consumo de una fuente de energía por combustible fósil cuando España tenía el compromiso en los acuerdos que se firmaron relacionados con el protocolo de Kioto de disminuir algo como un 20% su consumo. Entonces, realmente el impacto del consumo de la Isla del Hierro en lo que es el balance energético nacional es pequeño, obviamente, pero es significativo en el concepto. No solo no estaban disminuyendo, sino que estaban creciendo. Además, por lo que cuesta llevar ahí el combustible, mantener la central y todo lo demás, los costos de generación calculados a la hora de hacer el estudio de factibilidad del sistema que luego veremos, los costos de generación estaban en el entorno de los 24 céntimos de euro por kilovatio hora, y se evaluó el costo de generar energía eólica en unos 7,2 céntimos de euro por kilovatio hora, que es aproximadamente algo menos de la tercera parte. El Hierro tiene las condiciones para generar energía eólica, es una isla donde el viento pues, es suficientemente intenso, se dan las condiciones para que se pueda explotar la energía eólica, claro, lo que no se dan es con la uniformidad necesaria para atender a la demanda de manera continua. El paralelo con el caso de La Paz. Actualmente en La Paz, como saben todos y ya se ha comentado en otras ponencias, el total de la energía eléctrica que se consume aquí y alrededor del 70% de la que se consume en el área de Los Cabos se generan mediante centrales eléctricas movidas por combustible, altamente contaminante, en fin, no hace falta abundar en eso, ¿no? Tienen también tecnología diésel, bueno, pero ahora mismo se están explotando con combustible. Obviamente esto genera unos problemas para la salud, problemas de contaminación, existe el problema de contaminación por vanadio. Bueno, no quiero entrar en eso. Sí que hay una tecnología que mediante un aditivo es capaz de disminuir un poco las emisiones, pero la situación es claramente no deseable, debería ponérsele algún problema. Es muy similar a la que había en la Isla del Hierro, una central de generación de energía eléctrica por combustible fósil con todos los problemas que tiene.
isla del Hierro y que podríamos intentar ver si es posible hacer en La Paz, al menos en un porcentaje del consumo total. Quizá no para todo, pero en algo, con lo cual cambiaríamos el problema de los caminos. En la isla del Hierro, como dije, se podía instalar una central de un parque eólico, se instaló y funciona perfectamente sin ningún problema, pero lo que queríamos era mantener uniformidad, dar un servicio las 24 horas del día, y el viento funcionaba cuando quería funcionar, y cuando no, pues no. Entonces, ¿qué había que lograr? Había que tener un sistema de almacenamiento. El almacenamiento es uno de los problemas, yo diría, relacionados con lo que es la energía, desde su generación, distribución, empleo, y bueno, cualquiera de las etapas del ciclo de vida de lo que es la energía eléctrica en relación con el uso humano, el mayor de los problemas es su almacenamiento. No sé, alguien me dirá, no es cierto, porque la generación tiene sobre, no, porque la red de transporte, fíjate. Y si no es el almacenamiento, ¿cuántos tienen el móvil sin batería? El mío también está ahí arriba, cargándose. Entonces, si diéramos con un sistema que consiguiera almacenar los excedentes de generación del parque eólico y guardarlos para cuando el consumo supere el consumo medio y poder atenderlo, y además ese sistema de almacenamiento y producción fuera también renovable como lo es el eólico, bueno, habríamos caminado unos cuantos pasos en lo que es resolver algunos de los problemas que hemos estado comentando en esta mesa. ¿Qué es lo que se hizo en la isla del Hierro? Pues se hibridó el parque eólico con una central hidroeléctrica. Esa central tenía un depósito superior, como se observa, donde en los momentos en los que el parque eólico estaba suministrando más energía de la que se consumía, se bombea el agua hasta llenar el depósito en la capacidad de 1000. Y en los momentos en que la demanda supera lo que el parque eólico es capaz de dar, ese agua se deja caer hacia una instalación que está situada en el punto más bajo del sistema, cerca del próximo nivel del mar, donde se turbina y se produce la energía que se inyecta a la red para suplementar la que el parque eólico no es capaz de dar en ese momento. Y ese es el principio. En realidad hay poco más. Tecnológicamente hay todo un montón de cosas, pero la intención de la charla no es explicar tecnológicamente qué es lo que pasa, sino es proponer o presentar una instalación que se construyó y que funciona, y que ha conseguido que la isla del Hierro, que por ser una isla está absolutamente desconectada de cualquier sistema energético nacional que pueda haber en España, funcione de manera autónoma con fuentes 100% renovables. El agua que se usa en este circuito, según recuerdo, es agua de mar, lo cual plantea pues, problemas de operación, quizá problemas de tecnología, pero problemas que están resueltos, y se resuelven con dinero, básicamente. Bueno, sí, es una dificultad importante, pero no es la peor de todas. Yo estoy de acuerdo con José Luis en que cuando hay voluntad de hacer las cosas, el dinero se encuentra. Porque si comparamos el dinero que cuesta poner una tecnología de estas en marcha con el dinero que cuesta limpiar, cuando es limpiable, los efectos de la contaminación de centrales que funcionan por combustible, entonces quizá ya no es tanto el gasto. Pero todo se trata de... O sea, todo es poner en perspectiva, todo es relativo. Algo es caro o barato en relación con qué, ¿no? Este es el esquema eléctrico, bueno, electromecánico, digamos, del sistema. Aquí lo que me quería fijar sobre todo en los niveles de potencia que estamos manejando. El parque eólico es de 11,5 megawatts, la central hidroeléctrica reversible es de 11,32, se puede utilizar tanto para bombear como para turbinar el agua. La central de bombeo tiene una potencia de 6 megavatios. La potencia instalada en la población para esos 11.000 habitantes es de alrededor de 8 megawatts. Hablo de potencia instalada. Naturalmente, no el total de lo que se produce se consume, sino que parte se utiliza en alimentar el sistema. Naturalmente, de esos 8 megawatts podemos tener un consumo medio de alrededor de los 5
0,5, con coeficiente de simultaneidad de 0,6 aproximadamente. Habría bastante que discutir, estoy siendo muy poco riguroso, lo que quiero es dar una idea de los órdenes de magnitud. Sé que todo esto tiene después muchas implicaciones, pero básicamente esto da una idea de qué tamaño es lo que hicimos en la isla de Hierro. La Paz es una ciudad obviamente mucho más grande, entonces, ¿se podría hacer esto en La Paz? Pues, ¿qué necesitamos saber? Y quiero decir una cosa muy clara. Para decir sí o no se puede hacer esto, se requiere un estudio riguroso y profundo. Alguien podría decir, pero es que en La Paz no tenemos parque eólico. Bueno, lo primero que hay que hacer es evaluar si el recurso eólico es suficiente y entonces promover la construcción de un parque eólico siempre y cuando pues, sea rentable y eficiente desde todos los puntos de vista. Pero eso provenderá de un estudio. Es que en La Paz no tenemos una presa. Bueno, creo que sí la tenemos. Hay por ahí una presa que está en desuso. No, pero es que la pantalla de la presa está rota. Y si la llenamos de agua se va a caer. Bueno, pues entonces habrá que hacer un proyecto de recuperación de presas que se puede hacer. Y eso ya es en mi campo porque yo soy ingeniero civil, no soy ingeniero eléctrico. Pero es que esa presa se estaba usando para caminar avenidas. Oye, ¿no que estaba rota hace un momento? Quiero decir que para saber si esto sí se puede o no se puede y qué medida se puede hacer, hay que estudiarlo. Pero en una charla entre amigos como esta no podemos decidir esto sí es factible o no es factible en el caso de La Paz. Por lo menos tenemos un ejemplo que nos marca el camino a seguir y que, pues bajo determinadas condiciones, con voluntad y con nuevamente estudios que lo justifiquen o que no, se podría intentar hacer. Oiga, pero es que La Paz consume mucho más de 11 megavatios, ¿de acuerdo? Pues si podemos hacer una instalación de 50 o 60, que no es descabellado, estaríamos resolviendo quizá la quinta parte del problema. Bueno, pues eso quiere decir que hay la quinta parte menos de contaminantes en el aire. Y no está mal, ¿no? Podría ser mejor, ya veremos, pero vamos dando pasitos. O sea, lo que se plantea aquí es una experiencia. O sea, es decir, toda la teoría, todas las opiniones que se han lanzado, todas las llamadas de atención sobre lo que supone el gastar demasiado combustible fósil, todas las llamadas de atención sobre los riesgos de la contaminación, tienen solución práctica y esto solo es un ejemplo. Existe, como dijo Adrián, pues existen otros ejemplos, existen otras posibilidades. Lo que tenemos que hacer es tratar de implementar la mayor cantidad de ellas en la mayor medida posible para entre todos resolver el problema. Yo estoy seguro que una experiencia como la de Hierro no se va a poder instalar al 100% en La Paz y Los Cabos. No vamos a poder conseguir, muy probablemente, que La Paz y Los Cabos sea un sistema 100% uniforme, fiable, apartado de una red de combustible, de producción de energía eléctrica por combustible fósil para siempre. Quizá no, pero sí vamos a poder resolver una parte del problema si tenemos la voluntad de hacerlo. Y esta es básicamente la conclusión más importante de la presentación. No le he hecho mucho caso a todos los textos que traía, ya creo que ya queda un poco clara la idea de que hay experiencias y que se puede estudiar su implementación aquí y que hay datos o circunstancias que nos dicen que pueden ser factibles. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención. Si me permite, voy a hacer algunas puntualizaciones sobre el tema del que creo que son puntos iniciales mencionar con yo creo que lo que menciona Alfredo, que hay una gran oportunidad, creo que habría que definirlo por qué. Antes de esto, escuchando muchas veces discusión, mesas redondas sobre energías renovables contra energía convencional, pareciera que tenemos una lucha de los buenos contra los malos, de los ambientalistas comprometidos contra los ingenieros públicos. Creo que desafortunadamente así ha sido y hasta ahora se empieza a entender a nivel nacional lo que significa un cambio hacia estas nuevas energías. Nada más en términos rápidos. La generación directa en términos convencionales es en la medida que sea estable y previsible,
decir que necesitamos un cambio hacia un gran sistema de flexibilidad de supuesto. Esas son nuevas tecnologías. Es más, hay cálculos que dicen que el cambio en el sistema que tenga cada vez más energía renovable e intermitente cuesta tanto por la instalación de estas nuevas tecnologías. Esto es todo un tema. En España, el ingeniero no me va a dejar mentir. Esto ha sido un gran problema. Apoyaron la energía renovable, el gobierno no paga, lo paga además cuando era muy cara y tuvieron que pagar muchos subsidios. Ahora es mucho más barato, pero siguen pagando porque se lo comprometieron a 20 años y 25 años. El gobierno de España diario reza que no haya sol, que no haya viento, porque cuesta mucho. Entonces, aprendemos esto. En el caso de Alemania, que se ve muy exitoso, en este momento, debido a los cambios en el sistema y teniendo un sistema de mercado a través de bolsas, en este momento se produce más CO2 que hace 10 años. En los mercados se vende muchas veces energía a precios negativos. ¿Por qué? Porque es mucho más barato no bajar la producción y subirla y mantener la producción. Tecnología solar, de la que sea. Esto ya está ultra investigado. De acuerdo con los últimos avances que hay en los institutos de nivel internacional, energía solar ya ha llegado a nivel casi de carbón, de generación en base a carbón. Y es lo mismo en este momento, particularmente en países como como la eólica. Entonces, los avances que instituciones como ustedes pudieran lograr ahí son mínimos. ¿Con quién se comparan? Se comparan con China. En Alemania, que era el líder hace pocos años, las grandes empresas que iban a invertir en juego bajo Calderón, estaban hablando de miles de millones. Estas empresas ya no existen, están en la bancarrota. Entonces, yo no me metería en eso. Pero este es el tema, el manejo del sistema, de acuerdo con la introducción mayor y cada vez creciente de este tipo de energía. Como su nombre sugiere, en generador distribuido. Va a haber muchos sitios, muchas casas, miles de ellos, cerca de 40.000 es el estimado que se puede hacer en La Paz en transcurso de 6, 7, 8 años. Poco a poco, gradualmente, aprendiendo y desarrollando lo que sea necesario para hacerlo bien. Pero se puede manejar esta cuestión y se puede demostrar a las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Energía que, en efecto, podrán ir saliendo del subsidio un número creciente de hogares que se convierten en generadores. Y después de 2 o 3 años donde se le inyecta un recurso que tendrá que conseguirse, ya veremos después en dónde, empezamos rápidamente en la parte virtuosa del esquema, donde más y más que tienen techos solares instalados empiezan a convertirse en generadores y, muy importante, los vamos sacando del subsidio. Bien, no me voy a detener mucho. Esto refleja un poco el que se puede instalar en algunos escenarios iniciales que se han hecho una capacidad un poco mayor que la que típicamente consume un hogar, una casa también típica aquí en La Paz. Está una parte de la capacidad que se va a instalar es provista por el bono, la otra por financiamiento orgánico. Una parte importantísima: ningún participante en un esquema de esta naturaleza va a pagar más en su recibo de electricidad, y al participar empezarán gradualmente a pagar menos. Ese es un principio no solo de equidad, de justicia, sino político también, para hacer viable el esquema. Bien. Aquí lo importante, si ven las dos curvas, una que va hacia abajo y una hacia arriba, simplemente lo que se va cruzando es que con el tiempo va bajando el subsidio porque van entrando más y más hogares que generan su propia electricidad y que ya no hay que subsidiarles electricidad cara. Y por otro lado, va disminuyéndose, va bajando el subsidio y va incrementándose la generación también.
Entonces vamos incrementando en la mezcla energética de la ciudad la generación. Muy importante, por supuesto, déjenme enfatizar que tenemos que hacer inversiones, análisis técnicos para que la red de distribución que se tiene sea optimizada, sea modernizada y se exploren aquellas oportunidades, opciones que vayan apareciendo, que sean factibles, incluso de almacenamiento, de combinación con generación base de electricidad, para que no pongamos en riesgo el sistema. Entonces, estas cosas implican desafíos que son superables y que se tienen que atender con responsabilidad. Ya estoy terminando. Voy para adelante, voy a tener una parte. Bueno, son ejemplos de cómo va cambiando el incremento en la instalación. Me voy a la última lámina. Un poco quería retomar aquí lo que Alfredo ya había mencionado. De todo el país, no hay ningún lugar, ninguna otra ciudad que tenga las condiciones actuales que tiene La Paz, Baja California Sur. Ya lo decíamos, es una isla energética, caro generar electricidad, pero tenemos enormes recursos renovables, en particular el sol. Las tecnologías vienen bajando de costo. Tenemos la oportunidad de atacar, atender múltiples objetivos sociales y que México, a través de La Paz, se convierta en un ejemplo a nivel mundial. Yo diría, primero nos demostremos que ya dejamos de ser de llamerito o de intento, sino que demostramos que sumamos capacidades y voluntades para hacer realidad esto, y se puede establecer con el paso, con el ritmo responsable que sea necesario, pero se puede mover hacia adelante. Hay inversionistas privados, hay inversionistas y también fondos internacionales que ven con mucho interés este esquema, y que si sumamos las voluntades, las responsabilidades de las autoridades de las diferentes instituciones, estoy seguro que esto se puede convertir en una realidad. Por último, también lo mencionaba al principio Helmut, Alfredo y otros, es importante que se empiece a analizar esto a fondo y con urgencia, para evitar que quedemos atrapados en el llamado lock-in de decisiones de inversión en infraestructura que son muy costosas. Por ejemplo, no debería, en mi opinión, de ser la única solución para el largo plazo, de manera indefinida para La Paz, solamente el incrementar la capacidad de generación a través del gas natural. ¿Por qué no mejor buscamos un esquema óptimo de una mezcla razonable en donde, por supuesto, que el gas natural va a un papel fundamental para empezar eliminando lo antes posible combustiones tan contaminantes que afectan la salud, los ecosistemas, etc., y que afecta el paisaje y el ambiente aquí en La Paz? Pero también hay oportunidades en el sector transporte y, por supuesto, en sectores industriales y en otros más. Entonces, busquemos un esquema optimizado donde convivan de la mejor manera posible el gas natural con las energías renovables, y que de esa manera podamos llegar juntos hacia el esquema que haya, que sea de mayor sustentabilidad para esta comunidad. Gracias por escucharme y gracias por la invitación. El siguiente ponente va a ser el ingeniero Francisco Luis Martínez, ingeniero de educación, el ingeniero Camilo Hernández de Puerto. Tiene mucha experiencia como 20 años trabajando con una oficina que desarrolló proyectos en España, de oficina de ingeniería sanitaria. También tiene ustedes actual y es responsable del área de seguridad. Yo creo que empezamos. Gracias, y gracias a la organización de este interesante proceso por la invitación y por haberme puesto en panel con la ayuda de los panelistas que hemos tenido hasta ahora. Lo que quería presentar es una organización llevada a cabo por Lidón, que es la empresa para la que trabajo,
que se instaló y que está funcionando hoy en día en una de las áreas, en concreto en la Isla del Hierro, que es la más pequeñita. Como mencionó antes, el interés económico es reducido, porque la isla es pequeña, tiene alrededor de unos 100.000 habitantes, 11.000, algo parecido, pero el interés técnico de la solución y algunas características que recomendaremos creo que es muy importante. Por eso las ganas de presentar esto y de tratar de alinearlo con el caso de La Paz, que estaba a punto de decir, en la isla de Baja California Sur, porque energéticamente es una mesa de energía, estamos en una isla. ¿No es cierto? No pueden ir pasando por si no, y me dan el aparatito de esta. Creo que no sé. Esta es la presentación de la mesa, ¿no? Sí. Bueno, mientras tanto, y para tratar de evitar que se me borre el auditorio, lo que se implantó en la Isla del Hierro fue un sistema de generación completamente autónomo, basado 100% en energía renovable y con la estabilidad, pero con la estabilidad temporal, no con la estabilidad de la que hablaba el doctor, se refería más bien a calidad de la energía, sino con estabilidad a lo largo de las 24 horas del día. El sol tiene unos ciclos bastante predecibles, el viento algo menos, y los usuarios nada predecibles. Los usuarios por la noche no consumen mucho. Pero sí todo el mundo espera que el enchufar un aparato a la red aquello funcione. Entonces, el objetivo de lo que vamos a ver ahora era, basado en fuentes renovables que no son, por su naturaleza, uniformes, diseñar un sistema que sí lo fuera y que no dependiera en ninguna medida de ninguna fuente que no fuera renovable, nada de combustible fósil, nada que no fuera, como verán ahora, energía eólica e hidroeléctrica. A ver si ahora se funciona. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, ya soy. Eso que vemos ahí arriba a la izquierda es la isla del Hierro. De las 7 islas que forman las Islas Canarias, que son un archipiélago que pertenece políticamente a España, pero que está en la costa poniente de África, norponiente de África, pues ahí hay un grupo de 7 islas. Esta es la más pequeñita de ellas. Alrededor de 11.000 habitantes, como vemos ahí. Tenía una demanda energética que estaba por encima de los 35 gigawatts anuales, y a esta demanda se atendía con una central convencional movida con combustible diésel, con lo cual pues, altamente contaminante, en fin, con los efectos negativos que no hace falta explicar. Presentaba unas tasas anuales acumuladas de crecimiento de la energía cercanas al 8%, en unos 3-5 años se estabilizaron más bien en el 4%, pero estaba creciendo el consumo de una fuente de energía por combustible fósil cuando España tenía compromiso en el protocolo en los acuerdos que se firmaron relacionados con el protocolo de Kioto de disminuir algo como un 20% su consumo. Entonces, realmente el impacto del consumo de la Isla del Hierro en lo que es el balance energético nacional es pequeño, obviamente, pero es significativo en el concepto. No solo no estaban disminuyendo, sino que estaban creciendo. Además, por lo que cuesta llevar ahí el combustible, mantener la central y todo lo demás, los costos de generación calculados a la hora de hacer el estudio de factibilidad del sistema, que luego veremos, los costos de generación estaban en el entorno de los 24 céntimos de euro por kilovatio hora, y se evaluó el costo de generar energía eólica en unos 7,2 céntimos de euro por kilovatio hora, que es aproximadamente algo menos de la tercera parte. El Hierro tiene las condiciones para generar energía eólica, es una isla donde el viento pues, es suficientemente intenso, se dan las condiciones para que
se pueda explotar la energía eólica. Claro, lo que no se dan es con la uniformidad necesaria para atender a la demanda de manera continua. Entonces, vamos a ver el paralelo con el caso de La Paz. Actualmente en La Paz, como saben todos y ya se ha comentado en otras ponencias, el total de la energía eléctrica que se consume aquí y alrededor de un 70% de la que se consume en el área de Los Cabos se generan mediante centrales eléctricas movidas por combustible, altamente contaminantes, en fin, no hace falta abundar en eso, ¿no? Tienen también tecnología diésel, bueno, pero ahora mismo se están explotando con combustible. Obviamente esto genera unos problemas para la salud, problemas de contaminación, existe el problema de contaminación por vanadio. Bueno, no quiero entrar en eso. Sí que hay una tecnología que mediante un aditivo es capaz de disminuir un poco las emisiones, pero la situación es claramente no deseable, debería producirle algún problema. Es muy similar a la que había en la isla de Hierro, una central de generación de energía eléctrica por combustible fósil con todos los problemas que tiene. ¿Qué se hizo en la isla de Hierro? Y que podríamos intentar ver si es posible hacer en La Paz, al menos en un porcentaje del consumo total. Quizá no para todo, pero en algo, con lo cual paliaríamos el problema de lo también. En la isla de Hierro, como dije, se podía instalar una central de un parque eólico. Se instaló y funciona perfectamente sin ningún problema, pero lo que queríamos era mantener uniformidad, dar un servicio las 24 horas del día, y el viento funcionaba cuando quería funcionar, y cuando no, pues no. Entonces, ¿qué había que lograr? Había que tener un sistema de almacenamiento. El almacenamiento es uno de los problemas, yo diría que relacionado con lo que es la energía, desde su generación, distribución, a empleo, bueno, por cualquiera de las etapas del ciclo de vida de lo que es la energía eléctrica en relación con el uso humano, el mayor de los problemas es su almacenamiento. No sé, alguien me dirá, no es cierto, porque la generación tiene esto, no, porque la red de transporte, fíjate que... Y si no es el almacenamiento, ¿cuántos tienen el móvil sin batería? El mío también, está ahí arriba, cargándose. Entonces, si diéramos con un sistema que consiguiera almacenar los excedentes de generación del parque eólico y guardarlos para cuando el consumo supere el consumo medio y poder atenderlo, y además ese sistema de almacenamiento y producción fuera también renovable como lo es el eólico, bueno, habríamos caminado unos cuantos pasos en lo que es resolver algunos de los problemas que hemos estado comentando en esta mesa, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en la isla de Hierro? Pues se hibridó el parque eólico con una central hidroeléctrica. Esa central tenía un depósito superior, como se observa, donde en los momentos en los que el parque eólico estaba suministrando más energía de la que se consumía, se bombea el agua hasta llenar el depósito pues, en la capacidad que tiene. Y en los momentos en que la demanda supera lo que el parque eólico es capaz de dar, ese agua se deja caer hacia una instalación que está situada en el punto más bajo del sistema, cerca del próximo al nivel del mar, donde se turbina y se produce la energía que se inyecta a la red para suplementar la que el parque eólico no es capaz de dar en ese momento. Y ese es el principio. En realidad hay poco más. Tecnológicamente hay todo un montón de cosas, pero la intención de la charla no es explicar tecnológicamente qué es lo que pasa, sino es proponer o presentar una instalación que se construyó y que funciona, y que ha conseguido que la isla del Hierro, que por ser una isla está absolutamente desconectada de cualquier sistema energético nacional que pueda haber en España, funcione de manera autónoma con fuentes 100% renovables. El agua que se usa en este circuito, según recuerdo, es agua de mar. Pues problemas de operación, quizá problemas de tecnología, pero problemas que están resueltos, y se resuelven con dinero, básicamente. Bueno, sí, es una dificultad importante, pero no es la peor de todas.
Todo esto, sé que todo esto tiene después muchas implicaciones, pero básicamente esto da una idea de qué tamaño es lo que hicimos en la isla de Hierro. La Paz es una ciudad obviamente mucho más grande, entonces, ¿se podría hacer esto en La Paz? Pues, ¿qué necesitamos saber? Y quiero decir una cosa muy clara. Para decir sí o no se puede hacer esto se requiere un estudio riguroso y profundo. Alguien puede venir a decir, pero es que en La Paz no tenemos parque eólico. Bueno, lo primero que hay que hacer es evaluar si el recurso eólico es suficiente y entonces promover la construcción de un parque eólico siempre y cuando pues, sea rentable y eficiente desde todos los puntos de vista. Pero eso provendrá de un estudio. Es que en La Paz no tenemos una presa. Bueno, creo que sí la tenemos. Hay por ahí una presa que está en desuso. No, pero es que la pantalla de la presa está rota. Y si la llenamos de agua se va a caer. Bueno, pues entonces habrá que hacer un proyecto de recuperación de presas que se puede hacer. Y eso ya es mi campo porque yo soy ingeniero civil, no soy ingeniero eléctrico. Pero es que esa presa se estaba usando para laminar avenidas. Oye, ¿no que estaba rota hace un momento? Quiero decir que para saber si esto sí se puede o no se puede y a qué medida se puede hacer, hay que estudiarlo. Pero en una charla entre amigos como es esta no podemos decidir esto sí es factible o no es factible en el caso de la TAP. Por lo menos tenemos un ejemplo que nos marca el camino a seguir y que, bueno, pues bajo determinadas condiciones, con voluntad y con nuevamente estudios que lo justifiquen o que no, se podría intentar hacer. Oiga, pero es que la Paz consume mucho más de 11 megavatios, ¿de acuerdo? Pues si podemos hacer una instalación de 50 o 60, que no es descabellado, estaríamos resolviendo quizá la quinta parte del problema. Bueno, pues eso quiere decir que hay la quinta parte menos de contaminantes en el aire. Y no está mal, ¿no? Podría ser mejor, ya veremos, pero vamos dando pasitos. O sea, lo que se plantea aquí es una experiencia. O sea, es decir, toda la teoría, todas las opiniones que se han lanzado, todas las llamadas de atención sobre lo que supone el gastar demasiado combustible fósil, todas las llamadas de atención sobre los riesgos de la contaminación, tienen solución práctica y esto solo es un ejemplo. Existe, como dijo Adrián, pues existen otros ejemplos, existen otras posibilidades. Lo que tenemos que hacer es tratar de implementar la mayor cantidad de ellas en la mayor medida posible para entre todos resolver el problema. Yo estoy seguro que una experiencia como la del Hierro no se va a poder instalar al 100% en La Paz y Los Cabos. No vamos a poder conseguir, muy probablemente, que La Paz y Los Cabos sea un sistema 100% uniforme, fiable, apartado de una red de combustible, de producción de energía eléctrica por combustible fósil para siempre. Quizá no, pero sí vamos a poder resolver una parte del problema si tenemos la voluntad de hacerlo. Y esta es básicamente la conclusión más importante de la presentación. No le he hecho mucho caso a todos los textos que traía, creo que ha quedado un poco clara la idea de que hay experiencias y que se puede estudiar su implementación aquí y que hay datos o circunstancias que nos dicen que pueden ser factibles. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención. Si me permite, voy a hacer algunas puntualizaciones sobre el tema. Yo creo que lo que menciona Alfredo, que hay una gran oportunidad, creo que habría que definirlo por qué. Antes de esto, escuchando muchas veces la discusión de esas redondas sobre energías renovables contra energía convencional, pareciera que tenemos una lucha de los buenos contra los malos, de los ambientalistas comprometidos contra los ingenieros puros. Creo que desafortunadamente así ha sido y hasta ahora se empieza a entender a nivel nacional lo que significa el cambio hacia estas nuevas energías. Nada más en términos rápidos. La generación eléctrica en términos convencionales es en la medida que sea estable y previsible y que la alta aproveche la capacidad de la instalación, en este caso, y en este sentido es rentable.
esto cambia justamente con la energía renovable. Quiere decir que necesitamos un cambio hacia un gran sistema de flexibilidad. Eso cuesta. Eso son nuevas tecnologías. Es más, hay cálculos que dicen que el cambio en el sistema que tenga cada vez más energía renovable intermitente cuesta tanto como la instalación de estas nuevas tecnologías. Esto es todo un tema. En España, el dinero no me va a dejar mentir. Esto ha sido un gran problema. Apoyaron la energía renovable, el gobierno lo paga además cuando era muy caro y tuvieron que pagar muchos subsidios. Ahora es mucho más barato, pero siguen pagando porque se comprometieron a 20 años, 25 años. El gobierno de España diario reza que no vaya solo, que no vaya bien, le cuesta muchísimo. Entonces, aprendemos esto. En el caso de Alemania, que se ve muy exitoso en este momento, debido a los cambios en el sistema y teniendo un sistema de mercado a través de bolsas, en este momento se produce más CO2 que hace 10 años. En los mercados se vende muchas veces energía a precios negativos. ¿Por qué? Porque es mucho más barato no bajar la producción y mantener la producción. Quiero decir nada más actualizar. Hay muchos temas relacionados con eso. Esto no se ha investigado. Como lo que estás diciendo. Yo no haría mucha investigación sobre paneles solares o tecnología solar, de la que sea. Esto ya está ultra investigado. De acuerdo con los últimos avances que hay, el Instituto de Nivel Internacional de Salud. Energía solar ya ha llegado a nivel casi de carbón, de generación en base a carbón. Y es lo mismo en este momento, particularmente en países como este, como la eólica. Entonces, los avances que instituciones como ustedes pudieran lograr ahí son mínimos. ¿Con quién se comparan? Se comparan con China. En Alemania, que era el líder hace pocos años, las grandes empresas que iban a invertir aquí, recuerdo, bajo Calderón estaban hablando de miles de millones. Estas empresas ya no existen, están en la bancarrota. Entonces, yo no me metería en eso. Pero este es el tema, el manejo del sistema, de acuerdo con la introducción mayor y cada vez creciente de este tipo de energía. Esto no se investiga. Para eso necesita capacidad intelectual, datos, no tanto grandes estaciones de experimentación. Entonces, este es un tema. Y el otro, que mencionó el ingeniero, almacenamiento. Cada vez, además, hay dentro de las intermitentes combinación con almacenamiento. Hasta de 12 horas existe ya hoy en día, lo cual es todo un avance. Y en Baja California Sur, en Baja California tenemos la ventaja de tener la geotermia y otras que también son renovables y que son estables, previsibles, no son intermitentes. Entonces, estas combinaciones y su impacto en el sistema, este es el tema. Entonces, cuando hablamos de buenos y malos, la CFE tiene instalaciones que funcionan al estilo convencional. Tendrían que cambiar todo ese sistema. Yo, siendo CFE, yo ni sé si voy a estar aquí. Tenemos una reforma eléctrica. Aparentemente tienen que pueden entrar otras empresas. Esto es una inversión enorme de la PAC. Para hacer más claro, por ejemplo, siendo la intermitencia el tema en este caso, yo necesito una capacidad de stand-by. Quiere decir, cuando tengo mucha electricidad en base a sol y pasa una nube que entra y me garantiza la estabilidad, entonces necesito lo más moderno como stand-by. A mí, como inversionista, ¿quién me paga que no produzca? Por lo pronto, es toda una discusión interna y hay que resolverla.
O sea, estos son temas muy relevantes donde todos están empezando. Por eso es una gran oportunidad de engancharse en esta discusión y en las soluciones que se vayan generando. Yo creo que eso es muy importante. Muy bien, no vayamos detrás a discutir en unos negros y otros gatos, tienen mucho más gordo y más largo. Eso no tiene ningún sentido. Pero aquí sí se puede hacer. Creo que Baja California es en este sentido una enorme oportunidad para hacerlo. Porque si no, si fuera tan fácil, póngase tu generación distribuida, no me resuelve su problema. Si fuera una generación distribuida, por ejemplo, en la Unión Europea, el tema es cómo hacer una generación distribuida geográficamente, una red que abarque desde Letonia, Eslania, Lituania, hasta Portugal. Y con esto, estadísticamente, cuando hay nubes aquí, hay sol allá, o hay lluvia acá y allá. Esto aquí no se da. Y si lo tenemos aquí, en este lugar, la nube es para todos en un solo momento. Tenemos un problema grande. Lo que la distribución, la generación distribuida es un término técnicamente no se justifica. Es una cuestión social, se da a ellos como a aquellos. Técnicamente no se resuelve problemas. Justamente en Europa, en este momento, es limitar el crecimiento de los techos con paredes. Si no se puede controlar el impacto. O sea, a lo que voy, hay muchísimos aspectos interesantes que son retos y que no requieren inversiones multimillonarias aquí mismo. Esto es para mí el proyecto mío, aquí en la isla. Si lo hacemos como lo hicieron en Oaxaca, en Barrio Molinos, fue una inversión financiera. Amigos españoles vinieron del presidente aquí, los cierros, y tú CFE me pagas todo. Ya, se da todo, y así es. Y la CFE, por instrucción presidencial, tenía que verificar todo esto. Aunque ellos podían producir mucho más barato. Así que tenemos que verlo más claro. Y creo que es muy interesante. Vale la pena hacerlo. Y estos todas son decisiones a muy largo plazo. Creo que aquí nada más para mencionar un último punto. Obviamente bajando el precio del petróleo y relacionado con el precio del petróleo seguramente con el gas. Bueno, no se refleja en esto en particular, ¿no? En todas partes va bajando, se va subiendo. Esto quiere decir que son elementos que no manejamos. En la medida que introduzcamos esto, depende de los avances de la tecnología y no de los vaivenes del mercado. Creo que ese es un elemento de estabilidad y todas estas inversiones tienen que hacerse con una visión a 20 o 30 años, no a 3 o 4, o sea, no es un problema excepcional. Si lo reducimos a esto, vamos a ver. Pues esto para mí es un reto para los que estamos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, tenemos una aquí. La pregunta es, ¿cuál es el costo tentativo para que una vivienda de interés medio pueda tener energía solar en esa ciudad? Pues depende de varios factores, ¿no? De cuántas personas viven en la casa, sus hábitos de consumo, varias otras cuestiones, pero considerando una casa promedio, vamos a decir, de aquí del estado, consume como unos 7 kilowatts hora diarios. El costo del sistema solar para cubrir esas necesidades, interconectado a red, debe de andar por ahí de los 40,000, 50,000 pesos más o menos, en ese rango.
cuando se habla de esto, no es que diga, se aproveche la electricidad que se genera, esto en el campo, lo quiere decir en la noche en Perú. Aquí se tiene que conectar con la red principal. No hay nada más que esto, esto es importante. Porque a veces se cree que la energía renovable es un punto directo, ¿no? O sea, además, la que te llega a tu casa no es necesariamente limpia. La electricidad es la electricidad. Es un cálculo que se hace de pasas y se regresa la electricidad. Digo, solo cuando estamos en el campo tiene una batería que aguanta media hora o 3/4 de hora, entonces sí es directo, pero no estamos hablando de esto. Si estamos hablando de vivienda social o mediana, necesariamente tiene que estar conectado a la red. ¿Cuál es la energía renovable que tiene mayor potencial de investigación de futuro financiero? Más que las energías del mar son muy variadas, desde la eólica afuera de la costa hasta las corrientes, y las corrientes pueden ser de las muy tercas, como la corriente de fútbol, la fiesta, hasta las que se asocian a las tareas, que son intermitentes y varían también de intensidad a lo largo del año. Y por último, en el mar, ustedes se han encontrado manifestaciones termales muy importantes submarinas que se calcula que tienen capacidades de muchos kilowatts cada una, y nosotros estamos hablando de una cantidad apreciable de megawatts. Y por último, la energía de las olas, que son una manifestación de la energía del viento. La energía que tienen las olas es, entre otras cosas, proporcional a la carrera que tiene la ola hasta donde revienta, y muchas veces estas olas vienen asociadas a la misma corriente de fútbol, entonces tiene cientos de kilómetros de formación y tiene una enorme cantidad de energía. El potencial más importante para la investigación que en México no se está desarrollando, y aquí podríamos empezar a hacerlo, y me acuerdo de una propuesta que está ¿Le puedo agregar? Hay un estudio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos acerca de la geotermia. Hay dos tipos de geotermia. Una que se conoce aquí en México, que es de origen volcánico, que es directamente de la tierra es 130. La otra que ellos tienen en mente es otra. Se perfora hasta 2, 3, 4 mil metros en cualquier lugar. ¿Okay? Aumenta el calor y se bombea en agua para que alguien suba. Se considera que esa es una tecnología que podría estar disponible en el año 2050. Eso es lo que yo quiero mostrar. Nada más para que vean que hay muchas. Tengo una pregunta aquí que dice: ¿qué importancia puede tener el canal del Mogote en cuestión energética, ya que lo tenemos frente a La Paz? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Y también dice: ¿y si existe algún estudio de mareas y energía? Yo voy a aventurar una respuesta a esto, y si quieren complementarlo, se los paso. Primero, ¿qué importancia puede tener el canal del Mogote? Bueno, aquí el canal del Mogote, para los que no son locales, hay una formación arenosa frente al malecón, digamos, de La Paz, y se hace un canal que durante la subida y bajada de mareas presenta corrientes de agua asociadas a este cambio de nivel. Este canal ha sido estudiado en cuestión de dinámica de corrientes, pero no a profundidad con fines de generación de aprovechamiento energético. Se ha estudiado para dinámica de biodiversidad, y recientemente aquí en la universidad hicimos un estimado muy grueso de las cantidades de energía que podrían estar presentes allí. Yo terminaré respondiendo esta parte diciendo que bueno, hay que hacer un estudio más fino de esta energía en
las corrientes que se presentan en su bote. Y después dice, y si existe algún estudio de mareas y energía. Estudios de mareas se han hecho a lo largo de la costa del Golfo y del lado del Pacífico también, al menos aquí en la península, pero se han quedado muchos de ellos en nada más el estudio de las mareas, ¿no? El fin energético en particular me parece que ha sido poco estudiado. No sé si quieren agregar. Lo mismo le pasa al viento y le pasa al sol. Hay quien piensa que para que haya buena disponibilidad de la radiación solar, basta que el sol esté pegando en un cuerpo de la Tierra. En realidad, muchos lugares en esta península tienen una irradiación extraordinaria y tienen un difícil acceso. El problema del acceso, hablando tanto de la parte solar como de la parte eólica, es que hay que llevar máquinas y sistemas a lugares donde se va a generar energía. No hay que sacar esa energía y meterla en la conexión que nos lleve a la exposición. Y esa conexión puede representar más de la mitad de total de la inversión. Entonces, la disponibilidad de la energía o el potencial que pueden tener ciertos sitios para producir energía está condicionado no nada más a la cantidad de energía de mareas, energía solar, por ejemplo, sino de otras consideraciones como las que mencioné. Y aquí me está pasando a ver ejemplos que dice, considerando los problemas de la intermitencia de las fuentes renovables, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para su implementación? Desde luego, así son las fuentes, son intermitentes. Hay quien piensa que en el pasado la energía eléctrica era más barata. No es cierto. La energía eléctrica en el pasado tuvo subsidios gigantescos. Una de las cosas que estamos tratando de ver en este país quebrado es cómo aprovechamos esta transición para ir quitando los subsidios, eso lo estamos viendo. ¿Cómo se aprovecha la energía renovable intermitente? Pues jugando, entendiendo, iluminando, doblando la intermitencia. Dice, ¿de qué forma afectará la apertura de México a la inversión extranjera en materia de energía? Pues ojalá que afecte, ojalá vengan las inversiones extranjeras, traigan muchas máquinas y muchas instalaciones y nos den mucha energía barata y muy atractiva. Una de las principales restricciones para que entre, la más importante para que entre inversión extranjera, es capacidad intelectual local. Y se los ejemplifico porque está pasando la energía eólica en Oaxaca. No hay manera de comunicarse entre las comunidades indígenas, no hay manera de comunicarse entre las comunidades indígenas, los inversionistas. No se entiende eso, si uno estuviera hablando mandarín y el otro estuviera hablando inglés, no se entiende. Así de fácil. Cuando uno pregunta a quién le pido el permiso, cómo saco el certificado, la respuesta es que qué. O sea, hay cosas muy importantes que están asociadas con la capacidad intelectual local que no son. En dos, hablan de la eficiencia energética. La eficiencia energética es un tema de moda. Más tenemos la Comisión de Eficiencia Energética. Yo he estado en varias reuniones y más allá de un listado no pasa, yo les voy a dar mi respuesta en forma de aspecto. Yo he vivido muchas ciudades. En ninguna no ha vivido ni cambiado tanto como la ciudad de México. Y entonces nos están vendiendo focos de ahorro que me cuestan 200 pesos y tronan igual que el foco de 5 pesos. ¿De qué estamos hablando? O sea, no tenemos la calidad en el aprovisionamiento de la energía. Si no tenemos esto, no podemos. Yo recuerdo otro caso que estuve relacionado con la instalación de una empresa de alta tecnología en el sureste. Al rato ya no funcionaba, porque requiere una estabilidad total de la tecnología de la tecnología. Entonces, eran aparatos que tenían sensores, con focos y con focos verdes. Mientras estaba en verde, funcionaba.
y paso a paso vendían los mocos, y que hacía la gente, pues quitaba los mocos y ya está. O sea, si esta es la política de eficiencia, si no tenemos la base mínima, no tiene mucho sentido. Desde luego se puede ahorrar, se puede mejorar, pero si no se ataca esta base, no se queda. Podemos fantasear muchas cosas. Si no tenemos esto, no lo ves. La cuestión es la decisión de querer hacerlo, de saber qué quiere esta ciudad. Yo ya llevo 20 años, 25 años, llegando a la base. Mi impresión es todavía no sabe la base que quiere. Es una explicación un tanto clara, ¿no? Que tenemos aquí la capital, un estado donde la música toca en otra parte. San José, San Lucas, y este lugar es un lugar altamente cultural. El 70% más de la población económicamente aquí en esta ciudad. Y esto hace que no sea. Entonces, esto creo que hay que tomarlo muy en cuenta, que hay que cambiarlo y tiene que darle un objetivo. Por lo pronto, el objetivo con la idea de la ciudad es ser cero burócratas. Y esto no es suficiente para el futuro. Tiene que implementarse igual como el futuro. Si no, no. Entonces, mi propuesta es, ¿por qué no? Y esto es una propuesta que hemos hecho varias veces en conjunto. ¿Por qué no tomamos el caso de Baja California Sur como caso piloto para aprender? Porque aquí no hay de otra. No podemos dar el lujo como en Oaxaca o en otras partes. Aquí cualquier cambio que hagamos tiene implicaciones. Entonces tenemos que pensarlo muy bien y eso es para mí la enorme oportunidad para ustedes, para la gente aquí en Baja California Sur. Eso sería para mí la contestación a esta pregunta. Bueno, yo tengo una muy provocativa que dice más o menos lo que he traducido de reforma. En paralelo con el cambio para el uso de generadores eléctricos, se tendría que educar a la población para un uso más eficiente de energía, tal vez innovando en las casas con materiales de construcción, iluminación más avanzada, etcétera, como parte fundamental. Yo creo que sí, yo creo que sí hay algo que cambia continuamente es el mercado eléctrico. El día de hoy estamos viendo una estación, por razones ya muy discutidas, de la generación de energía. Yo adelanté que la nueva generación con cantidades importantes de sistemas alternos trae el problema de la intermitencia. Ya decía Helmut que eso puede ser todavía más costoso. Y sí, seguramente en muchas ocasiones no se reflejará en ahorros. En México eso no importa mucho porque a diferencia de otros países del mundo, aquí la política de precios se fija como parte de la política central. Entonces de repente pues, el país quiere perder cierto cosa. Pero lo que sí es posible es que se le traslade por lo menos una parte de sus costos al usuario y el usuario inteligente modificará su demanda, eso no tenga duda. Y el que pueda mejorar y reducir apropiadamente sus costos energéticos saldrá ganando ahorita y en el futuro. Yo ya veo algunos constructores locales preocupados por tener buena inercia térmica en sus casas de interés social y buen aislamiento térmico. Y eso, lo que he revisado, es sumamente ganador, reduce los costos energéticos de manera muy dramática. Y la otra, que es complementaria, dice ¿qué hay en relación con la eficiencia energética? ¿Podría tener un impacto en la prevención del consumo de energía? Y respuestas simples, por supuesto que sí. O sea, la eficiencia energética, tanto en la producción eléctrica, en la generación, como en los consumos, es determinante para mostrar las rutas del desarrollo de los mercados de energía. Y sí, esto permite que oscile el mercado entre el consumidor final y las características del mercado. Es un tema económico que tiene que ver con la decisión de qué tanto consume, o qué es lo que consume primero, si traer gas fuera o una interconexión eléctrica, mientras no veamos este dinamismo del mercado, las cosas van a ser complejas. Cierro esta pregunta que va muy de la mano de la anterior, que es qué opinan de los hábitos de consumo.
pues estamos, yo creo en general, acostumbrados a ver que si el consumo sube, pues entonces hay que subirle a la generación, ¿no? Y estar apuntando siempre del lado de la generación o del lado del abasto energético en general, para estar a la par de la demanda. Y se descuida o no se considera, al menos de primera mano, el lado de la demanda. Hay mucho que se puede hacer del lado de la demanda como usuario, como por ejemplo en la vivienda, con métodos de construcción, con la selección de aparatos que hacemos, comprar el refrigerador eficiente en vez de comprar el refrigerador que tiene el menor costo. Ese tipo de decisiones tienen mucho impacto en la demanda. Y son todas del lado del usuario, del lado del consumo energético. Y también pues el sistema tarifario que tenemos no nos impulsa a buscar una mejor eficiencia energética en nuestro consumo, ya sea porque tenemos una tarifa plana, cuesta lo mismo a cualquier hora del consumo, no refleja que a ciertas horas la electricidad es más cara de generar o más barata en algunas otras. Y bueno, y toda la parte de subsidios que distorsiona también mucho, no proporciona incentivos a los usuarios para modificar su comportamiento. Entonces, pues los hábitos de consumo son sumamente importantes, ya sea para aprovechar fuentes de energía renovable o no, simplemente por el uso de la energía en general. Quisiera cerrar con una nota nada más de optimismo, retomando algo que dijo el exalcalde de Barcelona hoy en la mañana. A nivel internacional, la investigación, la invención, innovación depende cada vez menos del lugar o de los recursos naturales que hay en un lugar, sino que estas personas de alta inteligencia, de capacidad de innovación, se juntan en lugares donde viven bien. Eso es una enorme ventaja para la competencia por los cerebros, por los talentos que podría tener la paz. Pero para eso tendrían que tomar la decisión de querer meterse en esta lucha. Yo creo que la paz tiene todas las posibilidades que tendría que cambiar, tendría que ser muy atractiva. Y con esto, aquí el tema de las energías renovables, ya dijimos varias veces, abre toda una gama enorme de posibilidades tecnológicas, mucho más allá de lo que hablamos. Se puede, en Alemania, por ejemplo, la misma Alemania Audi, y una planta que produce a partir de electricidad, produce gas para sus vehículos. Tenemos en Alemania. Aquí también se podría producir no para lo que están usando en este momento. La electricidad que se podría producir. O sea que es una gran oportunidad de hacerlo. La cuestión es la decisión de poder hacerlo, de saber qué quiere esta ciudad. Yo ya llevo 20 años, 25 años llegando a La Paz. Mi impresión es todavía no sabe La Paz lo que quiere. Es una situación particular, porque tenemos aquí la gráfica, un estado donde la música toca en otra parte. San José, vamos a Lucas, y este lugar es un lugar altamente cultural. El 70% más de la población únicamente escucha folclore aquí en esta ciudad. Y esto hace que no sea. Entonces, esto creo que hay que tomarlo muy en cuenta, que hay que cambiarlo y tiene que darle un momento. Por lo pronto, el objetivo con la idea de la ciudad es ser cero en Europa. Esto no es suficiente para el futuro. Tiene que intentarse un nuevo futuro. Si no, no. Muchas gracias.